Hola, ¿qué tal? Hoy domingo, no me acuerdo qué fecha, estoy más perdido que turco en la neblina. Bueno, arrancamos para la casa de Nahuel, un seguidor que me invitó a que pase un ratito porque se tenía que ir, pero bueno, yo me quedé medio dormido, voy a arrancar para allá. Tiene alguna sorpresita para darme y yo quería mostrar rapidito, así antes que él se vaya, un poquito su configuración y su equipo, siguiendo la línea esta de mostrar lo que los seguidores tienen en su casa para escuchar música y cuál fue el motivo por el cual empezaron con el tema de los vinilos, CDs o la música que les guste. Así que nada, arrancamos para allá, vamos con la intro y seguimos con el video. Bueno, acá llegamos a la dirección de este muchacho. Estamos esperando que nos abra. Ahí sale. Nahuel, ¿qué hace, papá? Bueno, él es Nahuel. Era de que estábamos hablando. Para que traba el auto. Acá hay unas caritas. Bienvenido. Vamos para allá. Ahora seguimos con el video. Bueno, ya estamos instalados en la casa de Nahuel. Mientras él hace un café, les quería mostrar un poquito el equipo que tiene. Lo tiene tirado para un lado. Es un Sansui AU4900 con un ecualizador TEAC. No quiero manejar mucho el zoom porque me la paso haciendo cagada. Unos baffles JBL LX44. Hermosos. Le han quitado el frente que trae de goma y quedan más lindos todavía. Están en excelente estado. La bandejita que yo siempre le recomiendo a todo el mundo que se compre, la LPW40 de Audio-Técnica. La 30 es esta. La 40 tiene la maderita un poquito más oscura. Al fin y al cabo son más o menos la misma bandeja. Una tiene, la diferencia que tiene es que de fábrica viene con otra cápsula y otra púa. Y con el brazo de fibra de carbono. No sé si es tan importante. Él en este caso ya la configuración la cambió porque le puso una Shure M447 para copiarse de mí, porque le gustaba. Ah, porque le gustaba, porque se la aconsejé y la verdad que es una hermosa púa. Bueno, más o menos esta configuración terminó saliendo de charlar con él y que yo le vaya aconsejando y él me hizo caso y compró más o menos las cosas que yo le dije. Creo que la bandeja ya la tenías, ¿no? La bandeja la tenía. La bandeja ya la tenía, así que ya había hecho una buena compra él por su cuenta. Así que nada. Bueno, acá lo filmamos un poquito más de cerca. AU4900 de Sansui. Equipazo. Audio-Técnica LPW30. Cápsula Shure M447. Y esta preciosura, que nos alejamos un poquitito. Estos baflecitos de tamaño chico, que son de 8 pulgadas, ¿verdad? Sí. Son muy muy buenos. Acá tenemos al gato haciendo de las suyas. Acá tenemos el otro. Y un poquito los vinilos de Nahuel. No vamos a pasar mucho. Solo para que vean cómo él tiene acomodadas las cosas. Acá de este lado, como ven, tiene la batea con los vinilos. Babasónicos de Police y bueno, lo que tiene entre el medio. Una linda batea. La florcita que no puede faltar arriba del baffle. Yo también tengo florcitas en casa por todos lados, quedan re bien. Y atrás tiene como unos monitores que me imagino que lo tenés con la tele, ¿no? Con la tele, con la tele, sí. Pero bueno, los monitores siempre están. Yo tengo unos Edifier, así que estamos en la misma. Esos son bastante... Esos son más big todavía. Bastante pincho. Sí, son retincho. Típica de soltero. El botellerío y la zapatilla abajo del mueble. Impresentable. No, esto es por la gata. Que la gatita... Sí, tiene una gatita que nos está mordiendo. No me para de morder la gatita. Se manda... Estos videos acá son buenísimos, los videos del canal. Bueno, voy a poner algo. Ponemos 10 segunditos para que no nos corten el copyright. A ver cómo suena eso. Creo que tenía la mano en el baffle yo. En el micrófono. Muy bueno.
Cortalo nomás porque si no no van a joder con el copyright. Es otra cosa, cortalo porque van a joder con el copyright al toque. Mirá que me los cortan los videos. Bueno, tiene un hermoso equipo. La verdad, muy linda la configuración. Nahuel, te felicito. No, gracias a vos que fueron todos consejos tuyos, Diego. Nada, de los baffles, el amplificador que me lo recomendaste, el ecualizador, la púa. El ecualizador también, ¿no? Sí, todo. Ah, no me acordaba del ecualizador. Sí, que el ecualizador para un equipo de esto. No hace falta que sea gran ecualizador porque ya suenan bien estos equipos. Y también no gastar plata más donde no era necesario gastar, así que nada, agradecer también todo. Bueno, buenísimo, me alegro que te haya gustado todo. Bueno, ven, ahora le agarró la chiripiorca, le está metiendo libros abajo de los baffles porque le estaba diciendo que tenían que estar apuntando un poquito más arriba y más altos. Después va a hacer una base como corresponde. Pero sí, movimos un poquito la ecualización, después la va a mover él más a su gusto. Yo lo encuentro que suena más lindo así. Pero claro, todo es cuestión de gusto. Yo puedo decir a mí me gusta y a él por ahí no le gusta un carajo, me lo dice de compromiso. Bueno, acá estamos con Nahuel, que me recibió en su casa, me dio un par de regalos sorpresa que ya los voy a mostrar en este mismo video. Y nada, ya me voy. Me voy porque tengo que pasar por la casa de alguien y se me hace tarde. Así que nada, gracias Nahuel, querido, por haberme recibido, un crack. Le mandamos un saludo. Denle like al canal. Exacto. Bueno, después de haber visto el video en la casa de Nahuel, nada, quería mostrarles porque en el video no llegamos a filmar mucho, porque yo ya había quedado con un muchacho que tenía que pasar a retirar un vinilo que le había comprado, y bueno, para mí fue todo un incordio porque tenía que andar a las corridas, y el otro muchacho se tenía que ir, entonces estaba medio jugado de tiempo, y al final nos olvidamos de la parte más importante que fue los regalos que Nahuel hizo para el canal, y para mí por supuesto, y los quería mostrar. Pasó lo siguiente, yo este vinilo que Nahuel me regaló, lo había comprado a este muchacho que tenía que ir a buscar el vinilo, que se llama Claudio Arlia, que le mando saludos también. Y resulta que Nahuel después me dice, no, pero ¿cómo vas a comprar ese vinilo? Yo lo tenía preparado para regalártelo. Así que tuve que hablar con Claudio y decirle, che, mostrame otra cosa que tengas porque este vinilo no lo quiero, porque me lo regala un muchacho. Decir que se copó y me... Bueno, le compré otro, que ahora lo voy a mostrar también. El vinilo en cuestión que me regaló Nahuel en la visita a su casa es este vinilo de Sting, que a mí me pareció que es un vinilo muy lindo. No sé por qué la gente no le da mucha pelota. Es un vinilo que está muy bien de precio incluso. Una edición hermosa. Una edición gatefold con una foto de Sting divina ahí. Trae en un lado un insert tipo que se abre con todas las letras adentro de los temas, y del otro lado trae el vinilo en un sobre de estos de papel que muchos no me gustan a mí, como siempre les digo, que después lo voy a cambiar por su respectiva bolsita, en un vinilo pesadito, lindo, de muy buena calidad todo. La verdad que agradecido con Nahuel por este regalo hermoso. Después me regaló un par de cosas más, me dijo tengo otra sorpresa para vos. Y me regaló esto que la verdad que yo, sinceramente, les voy a decir, yo no lo conozco. En una versión, esto es una remasterización, supongo que este es yo no lo investigué todavía, no hice a tiempo. Es una versión europea de un disco monaural. Así que debe ser una banda muy vieja, sobre todo por el aspecto de los muchachos. Y este remasterizado en audio, edición limitada, color rojo. Divino. También viene en un sobre de papel. Y el vinilo es color rojo. Este es el segundo regalo que me hizo Nahuel. Hermoso. Hermoso, la verdad. Agradecidísimo. Y después me empezó a contar un poquito la historia. Después de que estuvimos hablando ahí un ratito, tomamos un café. Me dijo, yo empecé con los vinilos porque cuando llegué a esta casa donde vivo, me encontré con 2 bolsas con unos vinilos así muy viejos. Y dije, a ver, tengo que buscar la vuelta, ¿cómo hacer para escuchar esto? Y ahí fue cuando empezó a preguntarme a mí sobre lo del tema de los equipos. En realidad la bandeja la compró él, creo que sin mi ayuda, no me acuerdo la verdad. Y después él me consultó por el amplificador y por todo eso. Y me trajo la bolsa para mostrármela y me dijo, si querés agarrate algo de ahí. Entonces, qué sé yo, me pareció que algo podía agarrar porque me ofreció que agarre algo y me agarré un disco de Julio Iglesias llamado América.
Julio Iglesias siempre está bien para escuchar con tu mujer. En una versión gatefold nacional. En muy buen estado. La verdad, tiene nada más que acá lastimadito un poco la tapa, que ya la voy a arreglar. Y la placa está muy bien. La verdad que tiene unos rayoncitos superficiales, pero nada, está muy bien. Del sello Alhambra. América de Julio Iglesias. Buenísimo. Y acá, como no podía faltar en mi colección, porque todo el mundo lo tiene menos yo. Así que ahora lo tengo. El mimbre de Julio Iglesias. Pero bueno, yo también lo tengo. En una versión gatefold. Creo que es gatefold toda. Y la verdad que la tapa está más o menos. Pero el vinilo está muy bien. Le falta el sobrecito, está con el cartón nada más. Ahora yo lo voy a limpiar y lo voy a poner como corresponde. Pero nada, lindo disco. Este saben todos que es un buen disco de Julio Iglesias. Le guste o no le guste el Julio. Julio se hizo más famoso por los memes que por la música acá en Argentina. Así que nada, bárbaro ese disco. Y el último que les voy a mostrar no tiene nada que ver con Nahuel, tiene que ver con el otro muchacho que fui a buscar justamente el disco, pero como fue el mismo día, aprovecho para contarlo, que fue el disco que le cambié por el de Sting, pagando una diferencia obviamente porque este salió un poco más caro. Y es un disco que no tengo y que tenía que estar en mi colección, que es Back in Black de AC/DC. Esto es una reedición, creo que esta reedición es del año 2021, si no me equivoco. Acá dice 2003. Dice el disco de 1980 y la reedición y dice 2003. Yo creo que es del 2021 la reedición, por lo que estuve mirando en Discogs. Viene con el sobre tipo cartón, muy lindo, muy gruesito. Le voy a poner una bolsita, por supuesto. Es muy igual el sello de adentro al que tengo Stiffer Uplift de ellos. Así que nada, al fin tengo Back in Black, que no lo tenía. Ya me voy a ir haciendo con los discos de AC/DC, porque sinceramente los discos de AC/DC siempre garpan, están todos buenos. Este está muy lindo, le voy a tener que poner texturado, tiene la tapa en relieve el Back in Black y el AC/DC también. Así que está muy bueno. Le voy a poner una buena bolsita, lo vamos a guardar bien como corresponde y nada más. Así que nada, espero que les haya gustado el video de Nahuel, a pesar de que no fue muy largo, no pudimos hacerlo muy extenso ni nada por el estilo, pero un pibe muy educado, muy agradable. Ya estuvimos con él, hablamos mucho tiempo, le recomendé todo lo que él compró para armarse, se lo recomendé y él me siguió mis consejos y eso me gusta mucho. Y nada, antes de irme quería decir que, bueno, en este canal amamos la música en todos sus formatos y el valor de esto no es monetario. El valor de esto es, miren, para hacerlo de otra manera. Para mí, este disco que me regaló Nahuel vale mucho. No en plata. Dejemos de pensar en los discos en plata. Pensemos en los discos en... Primero, que fue un regalo de corazón. Ya tiene un valor que no tiene precio. Y segundo, que la música no se mide por lo que vale, sino por lo que es. Y eso lo voy a repetir siempre en mi canal, porque estoy recansado de ver a gente que dice: ¡ay! Encontré pero qué lástima que no era el que vale 3 millones de dólares. Yo sinceramente prefiero que el vinilo suene bien, no me importa qué edición sea, no me importa nada. Para mí lo que vale es que conseguí lo que yo quería, que escucho lo que yo quiero, lo que me gusta y no acumulo al pedo y pensando en cuánto vale. Pero bueno, son filosofías de la música. Este canal está dedicado a la gente que nos gusta oír más que acumular al pedo y que nos gusta tener un equipo al bolsillo de la dama y el caballero, porque no todo el mundo puede gastarse una fortuna en un equipo, y siempre lo digo y estoy muy contento de que ustedes estén agradecidos por eso. Así que les mando un saludo, esto fue todo por este video, no se olviden de darle al like, al suscribirse y a la campanita si les gusta el video, siempre síganme, no se olviden que en el video que subí ayer tienen que poner el comentario para participar en el sorteo que va a ser dentro de 9 días, creo que ya quedan, porque ayer eran 10, hoy, mañana, ahora ya son 9. Siempre digo algo de eso en el video, no importa. Así que nada, muchachos, es todo por hoy. Corten.